Bueno, vamos a continuar ahora con la parte práctica después de haber trabajado la parte teórica. En esta parte les voy a hacer el seguimiento al ejercicio. El ejercicio va a estar, recuerden que va a estar aquí en esta misma página, va a estar el ejercicio en Excel completo. Tiene 3 hojas donde están los estados financieros, donde está el estado de situación financiera, un estado de situación financiera muy básico, con un estado de resultados muy básico. Y tiene 3 hojas adicionales que se llama paso 1, paso 2 y paso 3, que ya les voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. Así que pueden bajar el ejercicio resuelto, pueden bajar el ejercicio en blanco, que también se los voy a dejar con las 3 hojas, para que ustedes lo resuelvan desde el principio siguiendo este ejercicio. Como les he dicho a través del video, es un ejercicio muy básico para que ustedes lo entiendan, para que entiendan los conceptos, para que aprendan a hacerlo, lo puedan hacer y digamos que la dificultad ya lo da la empresa, las transacciones que tiene la empresa y recuerden, NIF sección 7 y para pymes y la NIC 7 para NIF plenas. Ahí es donde van a tener la información y en la sección 3 pues todo el tema de estados financieros. Entonces vamos a arrancar. Recuerden, primero abrir el archivo que se llama ejercicio web, estado de flujos de efectivo y posteriormente si quieren trabajar el ejercicio en blanco, que claramente se los recomiendo, pues deberían bajar los 2 archivos. Pero para esta parte vamos a trabajar primero el ejercicio que está completo para que entendamos los conceptos. Vamos a iniciar pues. Entonces, arrancamos revisando la hoja que se llama estado de situación financiera y hay un balance general, como lo conocíamos anteriormente, el estado de situación financiera con unos activos, un total activo corriente, un total activo no corriente, donde vamos a encontrar la propiedad, planta y equipo, para un total de activos para el año 1 de 93.000 y para el año 2 de 142.000. Hay unas variaciones. ¿Cuáles son las variaciones? Pues es simplemente coger el año 2 menos el año 1 y ya tenemos las variaciones. Eso es lo que nosotros conocemos en análisis financiero como el análisis horizontal y es obtener la variación, pero además obtener el crecimiento. En este caso solamente vamos a hablar de la variación en valores absolutos. Recuerden que el valor absoluto pues es la resta directa que hay ahí entre las dos celdas. Por ejemplo, para el tema del disponible, que es el efectivo y parte del efectivo y el equivalente, el año 1 tiene 5.000 y el año 2 tiene 16.000. La otra cuenta que sigue es inversiones corto plazo, que tiene 12.000 y 14.000, para una variación de 2.000. Estas dos cuentas son las que nos van a hacer la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo. Recuerden que un CDT a corto plazo es un equivalente de efectivo. Que en el momento no lo puedo ir y cambiar, es relativo. Recuerden que un CDT a 2 meses, ustedes pueden salir y realizarlo fácilmente haciendo una transacción financiera donde van a perder algo de intereses, pero igual lo pueden realizar. Cualquier persona les va a comprar un CDT que se vence a 2 meses y les va a hacer un descuento de la tasa de interés. Entonces, digamos que esas son las dos cuentas que son nuestra referencia. Esas son las dos cuentas que tenemos que llegar. Es decir, arrancamos con un efectivo y equivalentes de efectivo de 17.000, que es el año 1, sumando disponible de inversiones, y debemos llegar a un efectivo y equivalentes de efectivo de 30.000, que es lo del año 2. A eso debemos llegar. O sea, eso es nuestro punto de chequeo, ese es nuestro valor de llegada. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahí van a encontrar las otras cuentas en el pasivo. Como les decía, hay obligaciones corto plazo, hay proveedores, hay cuentas por pagar, impuestos por pagar, obligaciones laborales. Luego vienen las no corrientes, como las obligaciones financieras a largo plazo. Y como les había dicho, en esta parte no nos interesa si es corto plazo o largo plazo. El corto plazo y el largo plazo lo vamos a necesitar para el tema de indicadores financieros, que también tiene un video aparte que se los compartiré en su momento. Pero para este tema de estado de flujos de efectivo, las obligaciones financieras, todas son obligaciones financieras sin importar corto plazo o largo plazo. Recuerden que ellas van en actividades de financiación. Después del total pasivos, que están 52.000, 75.000 y 23.000, vienen las partes, las cuentas de patrimonio, capital social, reservas, utilidades de ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores
y ahí tenemos nuestro balance cuadrado. En ese momento el balance está cuadrado. Sobra decir que para poder que el estado de flujos de efectivo coincida, pues el balance, el estado de situación financiera debe estar cuadrado. En algunas ocasiones me he encontrado con empresas donde por algunos pesos, por algunas cifras, el estado de situación está descuadrado. Entonces, mucho cuidado con esto. El primer chequeo es que el estado de situación financiera esté cuadrado y lo van a ver en la parte de abajo, en los numeritos rojos. Lo primero que yo hago siempre para empezar un estado de flujos de efectivo es verificar cifras. No vaya a ser que haya una suma mal hecha o que hayan dejado un valor pegado por ahí y que el estado financiero esté descuadrado. Verifiquen cifras cuando están. Si ustedes son los autores de los estados financieros, pues confíen en su trabajo. Pero si no, no está de más una chequeadita. Y en la parte de abajo van a encontrar el estado de resultados. El estado de resultados con una estructura muy básica y digamos que una estructura de PCGA, donde están los ingresos, los costos, los gastos de administración, la utilidad operacional, otros ingresos y egresos, un impuesto de renta y una utilidad neta. Aquí no importa qué estructura tenga, sino que importa es el concepto que vamos a manejar. Bueno, el concepto es lo importante porque de ahí que les cuadre, ¿no?, el estado de flujos de efectivo. Entonces, ya hicimos nuestro primer paso, verificar estados financieros, ya verificamos cifras, sabemos que nos coincide el balance general o el estado de situación financiera, que nos coincide el estado de resultados, que las sumas están bien hechas, y tenemos otro chequeo donde nos verifica que la utilidad del ejercicio del estado de resultados es igual a la utilidad del ejercicio del estado de situación financiera. Entonces, ya habiendo chequeado eso, pasamos a la primera hoja, que es el paso 1. En la primera hoja, que se llama flujos de efectivo paso 1, lo importante es la estructura. Esa es la estructura que más o menos, como les digo, es una estructura muy básica. Esto puede ser tan complejo como sea la empresa o tan complejo como sean las transacciones de la empresa. Pero básicamente dice estado de flujos de efectivo y arranca con las actividades de operación. Las actividades de operación arrancan con la utilidad neta. Luego dice partidas que no afectan el efectivo. Recuerden que son básicamente 3: provisiones, depreciaciones y amortizaciones, más impuesto diferido si lo hubiere, más se han aplicado valor razonable en algunas cuentas. Pero en este caso tenemos provisiones y depreciaciones, para las demás cuentas funciona igual. Eso nos da una utilidad ajustada. Después de eso, como habíamos hablado, vienen para las actividades de operación las otras cuentas que son parte de la operación: deudores, inventarios, proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, obligaciones laborales o beneficios empleados. Les recuerdo el concepto. Si un activo aumenta, quiere decir que me está requiriendo, me está pidiendo efectivo. Si un activo disminuye, me está liberando de efectivo. Ustedes siempre imagínense la cuenta de propiedad, planta y equipo. Ustedes dicen, si la propiedad, planta y equipo incrementa, quiere decir que adquirí un activo. Y si lo adquirí, ¿qué debía hacer? Pues pagarlo. Entonces seguramente tengo un requerimiento de efectivo. Recuerden que para los pasivos es lo contrario. Si un pasivo aumenta, quiere decir que me está entregando efectivo. Su cuenta de referencia al pasivo son las obligaciones financieras. Si una obligación financiera se incrementa, quiere decir que a ustedes les está ingresando dinero al banco porque hicieron un crédito o un préstamo con un banco. Ya en el ejercicio anterior, en la primer pestaña, en la primera hoja, donde habíamos trabajado estados financieros, pues ya debimos haber hecho la variación, que es simplemente, como lo dijimos, hacer el año 2 menos el año 1, y ahí van a estar las variaciones, las cuales, tanto las variaciones del activo como las variaciones del activo y el pasivo y el patrimonio, deben coincidir. En nuestro caso, las variaciones de los activos en total son 49.000, pasando de 93.000 a 142.000. En las del pasivo más el patrimonio son 93.000, pasando a 142.000, los mismos 49.000. Ojo con eso, son tipsitos muy básicos, pero si las dos variaciones no están cuadradas, pues seguramente el flujo de efectivo no le va a cuadrar. Mucho cuidado. Ya teniendo la estructura de las actividades de operación, vienen las actividades de inversión. Dijimos que básicamente hay dos cuentas que nos afectan las actividades de inversión: la propiedad, planta de equipo y
los cargos diferidos. En este caso solamente tenemos activos fijos, pero si hubieran activos diferidos funcionan exactamente igual. Entonces, para las actividades de inversión, las vamos a dejar ahí, como estoy colocándole negrilla al formato. En las actividades de inversión está el incremento o la variación en activos. Acuérdense que cuando hay un incremento es un requerimiento para los activos. Y luego vienen las actividades de financiación. En las actividades de financiación, recuerden que vamos a tener capitalizaciones y pago de obligaciones o nuevos créditos que vamos a tener. Bueno, eso vamos a tener en las actividades de financiación. Con eso obtenemos el efectivo generado en actividades de financiación y, un momento, voy elaborándolo aquí, y con esas actividades de financiación obtenemos los tres elementos del estado de flujos de efectivo. Con esas actividades de financiación completamos las tres, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Eso es todo lo que necesitamos aquí. Entonces, en nuestro paso 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo uno por uno así. Paso 1, ya tenemos todas las variaciones del balance. Vamos a ubicar todas esas variaciones del balance en nuestro estado de flujos de efectivo. Todas las variaciones del balance. Y eso tiene que hacer que el estado de flujo de efectivo nos cuadre. Porque si todas las variaciones de las cuentas se llevan al estado de flujos de efectivo, no estoy diciendo que las llevemos perfectas. Vamos a llevarlas más o menos donde van. Entonces, el incremento en cuentas por cobrar. Recuerden que si las cuentas por cobrar incrementan, quiere decir que nos hace un requerimiento de efectivo, serían 6.000 negativos. El incremento de inventario es 16.000 negativos, el de proveedores 7.000 positivos, porque los proveedores nos están aumentando. Las cuentas por pagar que están disminuyendo en 2.000. Los impuestos por pagar aumentan en 5.000 y los 8.000 de las obligaciones laborales. Eso nos dice que las actividades de operación están requiriendo 4.000 en recursos. Bueno, actividades de operación nos están requiriendo 4.000. Nosotros en la teoría dijimos que las actividades de operación son positivas. Las actividades de operación tienen que ayudar. Así que aquí vamos solo en el paso 1 tratando de que no se nos descuadre. Luego en las actividades de inversión dijimos van las cuentas de activos fijos. Los activos fijos se incrementaron en 14.000. Cojo el total de la cuenta 15 y lo traslado. Menos 14.000 porque es un incremento en activos, me hace un requerimiento de efectivo. Lo normal es que los activos fijos requieren. Y finalmente las actividades de financiación. Cogemos las obligaciones financieras y cogemos tanto las de corto plazo y las de largo plazo y las sumamos. Y también cogemos las cuentas de patrimonio. Todo el patrimonio suma 26.000, la variación. Así que lo traemos acá en actividades de financiación. Cuando cogemos los menos 4.000 de las actividades de operación, los menos 14.000 de las actividades de inversión y los 31.000 de las actividades de financiación, nos da un total de efectivo generado en el periodo de 13.000. O sea, la operación finalmente en su generalidad generó 13.000. Efectivo al inicio del periodo. Recuerden que en el estado de situación financiera dijimos que disponible e inversiones corto plazo, que es el efectivo equivalente, será de 17.000. Y con esto, arrancando de 17.000 más 13.000 de efectivo generado en el periodo, llegamos a un efectivo y equivalentes al finalizar el periodo de 30.000. Bueno, miren que eso tenemos que hacerle un check ahí al final, donde nos verifique que el efectivo y equivalentes de efectivo al finalizar el periodo está igual al estado de situación financiera en las dos cuentas que ya habíamos hablado. Eso es muy importante porque arrancamos con el estado de flujos de efectivo cuadrado, que es uno de los grandes dolores de cabeza de los contadores y de las personas que preparan este estado financiero. Que cuadre. Aquí ya lo tenemos cuadrado. No está bien hecho, pero está cuadrado. ¿Listo? Vamos a empezar a reclasificarlo. Vamos a la segunda parte. Para el paso 2,
para ir haciéndolo bien despacito, encontramos que en el estado de situación financiera, si quieren devolverse un momentico y mirar la parte del capital social, en la parte del patrimonio hay una variación de 26.000 que está compuesto entre capital social, reservas, utilidades del ejercicio y utilidades de ejercicios anteriores. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dijimos que nuestra principal fuente de efectivo en la empresa es la utilidad. Para eso se creó la empresa, para que genere utilidad. Por lo tanto, vamos a coger los 17.000 que nos genera la empresa y lo vamos a trasladar en el paso 2, lo vamos a sacar de las cuentas de patrimonio, por eso ven que las cuentas de patrimonio finalmente quedan en 9.000 y lo vamos a trasladar a la parte superior donde dice utilidad neta. Lo sacamos de la cuenta de patrimonio, lo trasladamos a la parte de utilidad neta y ya tenemos un nuevo elemento. Ya ahora sí estamos arrancando como es. Nuestra principal fuente de efectivo en la operación es la utilidad y ya quedó ahí. Y miren lo curioso. En nuestro caso, el incremento en cuentas de patrimonio, si nos devolvemos al patrimonio, es precisamente la capitalización que tiene en la parte de capital social. Miren cómo capital social pasa de 9 a 18 con una capitalización de 9.000. Supongo que es una capitalización de 9.000. Cada uno en su empresa tendrá la información. Señores contadores, súper importante que cada vez que hagan un registro importante dentro de la empresa, un registro trascendental, lo dejen muy bien documentado. Siempre les digo, cada registro contable debe estar soportado con un documento. Si el capital social, cuenta contable 31, se está moviendo, ustedes deben tener una capitalización soportada por unos estatutos, por un acta de junta, por un acta de asamblea, por un acta de socios, de junta de socios, donde les estén diciendo cómo se hizo, cómo se pagó, si es en efectivo, si es con cuentas por cobrar, bueno, todo lo que diga esta transacción. En este caso, la capitalización, estamos suponiendo que es 9.000 en efectivo y ahí está, coincide perfectamente. Las otras cuentas, miren que la reserva pasó de 2.000 a 4.000, teniendo una variación de 2.000, que la utilidad del ejercicio anterior, que eran 13.000 y 17.000, que son 30.000, ¿en qué se distribuye? Se distribuyó 28.000 que quedaron en utilidades de ejercicios anteriores y 2.000 que se fueron a reservas. Eso lo sabrán en cada empresa, cada uno de ustedes que son los que hacen el proyecto de distribución de utilidades y la Asamblea General se los aprueba. Pero aquí estamos viendo que los 30.000 con que se terminó el año 1, 13.000 más 17, se convirtieron en 28.000 que se quedan quietos y 2.000 que se van para reservas. Coincidencialmente, como fue un movimiento solo de cuentas, no afecta al efectivo. Y se ve como los 9.000 sí aparecen que fue la capitalización real. Solo con hacer ese movimiento ustedes ya se dan cuenta de dónde va saliendo el recurso y dónde deben enfocarse. Deben enfocarse en un acta de junta donde les tienen que decir cómo hicieron esa capitalización. Ese es el paso 2. Simplemente con eso hacemos uno de los pasos más importantes. Y luego viene el paso 3, donde ya hacemos el resto de cuentas. Ahí vamos a hacer las provisiones y las depreciaciones. Ya les dije en la parte teórica, lo normal, ¿qué es lo normal de un ejercicio? Que uno vaya haciendo provisiones en el estado de resultados y esas se van reflejando en el estado de situación financiera. Por lo tanto, la cuenta del estado de resultados 51, 52, que se llame provisiones, debería ser coincidente con la cuenta del estado de situación financiera. Así que no hay ningún problema, listan las dos cuentas y no pasa nada. Si hubiera un ejercicio diferente como una venta de activos, un castigo de cartera o cualquier tipo de movimientos de esos, ustedes lo deben tener porque eso debe estar reflejado en las revelaciones. Entonces, en las revelaciones de deudores, cuando ustedes hacen las revelaciones de deudores, debe estar revelado cuál fue la cartera que castigaron, por qué valor, cuál fue el motivo. Entonces, digamos que la información se tiene en las revelaciones del estado de situación financiera que debe trasladarse acá. Inicialmente, ¿qué estamos suponiendo acá? Que el gasto de depreciación y el gasto de provisión son coincidentes en el estado de resultados y en el estado de situación financiera.
¿Qué hago para no descuadrar este estado financiero? Pues tengo que coger los 3.000 de las provisiones, lo coloco en partidas que no afectan el efectivo y lo saco del tema de las cuentas por cobrar. Y lo mismo, cuentas por cobrar, acordémonos que están actividades de operación. Y lo mismo lo hacemos con las actividades de inversión. Lo que estaba ahí en el paso 2 teníamos en la parte de activos 14.000, que era exactamente el total del estado de situación financiera, de total activo no corriente, si lo queremos hablar con códigos de la cuenta 15. Y lo que hacemos ahora es separar la cuenta 1592 de depreciaciones de la cuenta 15 y poder trabajarlas aparte. Así me queda un incremento en actividades de operación de 19.000. Un incremento en activos fijos quiere decir que me está pidiendo recursos, por lo tanto va negativo. Y los 5.000 se van para la parte superior y ahí nos va a decir que la utilidad neta es de 17.000, pero que le vamos a sumar 3.000 de provisiones, le vamos a sumar 5.000 de depreciaciones. Por lo tanto, la utilidad ajustada por partidas que no afectan al efectivo es de 25.000. Esa es la utilidad real que tuvimos en el periodo. Luego, ya dejamos ajustado el incremento de cuentas por cobrar y por eso se los dejo ahí súper resaltado. El incremento de cuentas por cobrar quedó en 9.000, negativo porque como es un incremento es un requerimiento, y las actividades de inversión quedaron en 19.000. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo miro las revelaciones de propiedad, planta y equipo de la cuenta 15, tengo que tener un detalle de cómo se compraron esos 19.000 en activos fijos. Por cuentas, por grupos de cuentas, qué es lo más relevante, si es que se hizo una expansión, si es que se hizo una repotencialización de equipos, toda la información que sea relevante y que sea material debe estar en las revelaciones. Bueno, por eso, para elaborar el estado de flujos de efectivo es muy importante que el estado de situación financiera ya esté totalmente terminado con sus notas y sus revelaciones perfectas. Ya habiendo hecho esta separación, miren ustedes que nuevamente no se descuadra y así les va a quedar. Entre más paso a paso vayan haciendo el estado de flujos de efectivo, pues les va a quedar mucho más fácil. Si trabajan primero depreciaciones, dedíquense solo a depreciaciones. Luego trabajan provisiones, solo provisiones, porque lo normal en las empresas es que ustedes encuentren compra de activos fijos, venta de activos fijos, provisión de cartera, castigos de cartera. Entonces, cuando se empieza a mezclar todo esto, es importante que hagan primero las provisiones, luego los castigos, luego la compra de activo, luego la venta de activo, luego la utilidad en venta de activo, para poder que lo vayan moviendo uno a uno y les quede mucho más fácil. Y con esto hemos terminado nuestro estado de flujos de efectivo. Ya lo tenemos por cada una de las 3 actividades. Ya podemos empezar a hacer el análisis, que lo vamos a hacer posteriormente. Pero aquí simplemente, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes hagan la parte operativa, que le quiten el miedo a hacer el estado de flujos de efectivo. ¿Qué es lo que nos va a decir? Vamos a leerlo muy, muy brevemente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la empresa está arrancando con una utilidad neta de 17.000. Está diciendo que la utilidad ajustada por partidas que no afectan el efectivo es de 25.000, o sea, realmente el efectivo que generó la operación fue 25.000. ¿Qué se hizo con ese? ¿De dónde llegó más efectivo en actividades de operación o para dónde se fue ese efectivo? Se incrementaron las cuentas por cobrar. Y eso es parte de análisis financiero, pero como dicen por ahí, vamos a encimarlo acá. Los ingresos del estado de resultado se incrementaron, pasando de 150 a 175.000. Hubo un crecimiento en ingresos en valor absoluto de 25.000. La cartera creció en 9.000. O sea que ahí podemos ver que es un crecimiento operativo, es un buen crecimiento operativo porque no depende de una mala gestión de cartera, sino de un incremento en las ventas. Entonces, nuestros deudores se incrementan, por lo tanto, nos requiere efectivo por 9.000. Los deudores también se incrementan en 16.000, requiere efectivo por 16.000. Como se incrementaron los inventarios, quiere decir que compramos más inventarios, requerimos 16.
Después del incremento en deudores por 9.000, se incrementan los inventarios también por 16.000. Al incrementarse los inventarios en 16.000, quiere decir que nos está requiriendo efectivo la operación. Se incrementan los inventarios, quiere decir que compramos más inventarios, quiere decir que tuvimos que salir a conseguir efectivo para poder comprar esos inventarios. Luego vienen los proveedores. Recuerden que cuando los pasivos se aumentan es que nos ingresa efectivo. Tenemos de referencia las obligaciones financieras. Si incremento las obligaciones financieras, quiere decir que el banco me prestó plata, por lo tanto me entró efectivo. Proveedores se incrementan en 7.000, quiere decir que es una fuente de efectivo. Las cuentas por pagar se disminuyeron en 2.000. Si se disminuyen las cuentas por pagar es porque estoy usando efectivo. El impuesto por pagar se incrementó en 5.000. Las obligaciones laborales se incrementaron en 8.000. Eso quiere decir que el efectivo generado en actividades de operación es de 18.000. Finalmente, la operación, como debe ser su naturaleza, nos generó 18.000 de efectivo. Y así debe ser. Que es bueno, que es poquito, que no sé, porque tendría que ver el sector, tendría que ver el año anterior, tendría que ver el presupuesto, tendría que ver la proyección. Pero por lo menos cumple que tiene que la actividad de operación aportar. Luego vienen las actividades de inversión. Dijimos que per se la actividad de inversión es un requerimiento de efectivo. Normalmente para invertir tenemos que sacar dinero. Entonces, lo normal es que nosotros a través de los años compremos más activos en vez de venderlos o no, simplemente vamos comprando activos y los vamos depreciando. Entonces, aquí se hace, en las actividades de inversión vamos a tener 19.000 negativos. Y luego vienen las actividades de financiación, que es nuestra última parte. Las actividades de financiación dice que se incrementaron las obligaciones financieras en 5.000. En el ejercicio no les doy más información, pero podría darles información de cuánto se pagó y cuánto se pidió nuevo. O podría decirles simplemente como ejercicio cuánto se pidió al banco y por diferencia ustedes podrían saber cuánto se pagó. Si en el neto de incremento de obligaciones financieras fue 5.000, yo podría decirles cuánto podían haber conseguido en nuevos préstamos y por diferencia, les repito, sacarían ustedes cuánto se ha pagado. Todo eso, no se olviden, están en las revelaciones. Si ustedes van a las obligaciones financieras del estado de situación financiera y mira las revelaciones, tiene que decir qué préstamos se hicieron, con qué bancos, por qué montos, por qué tasas de interés. Acuérdense que las revelaciones son muy exigentes en NIF y así debe ser, para poder que los stakeholders tengan toda la información completa del estado de situación de una empresa. Con eso tenemos el estado de situación, el flujo generado en actividades de operación. Bueno, con esta información entonces ya tenemos las 3 secciones que habíamos dicho que tiene el estado de flujos de efectivo y ya la podemos leer mucho más fácil. Tenemos la actividad de operación de la empresa, la razón de ser, lo que es la empresa nos generó 18.000 de efectivo. Ya tenemos 18.000, cumple con que es positivo. Actividad de inversión, 19.000 negativo, debe ser. Pero miren que lo que generé en la operación de 18.000 me lo estoy gastando 19.000 en actividades de inversión. No está mal. Que si la empresa está requiriendo repotenciar o hacer temas de expansión, de crecimiento, está bien. Eso lo sabrá el contador, el gerente administrativo y financiero, con los análisis y las proyecciones y los proyectos que tengan. Finalmente, las actividades de financiación, tuvimos que conseguir 14.000. ¿Que es importante o no? Pues miren, el efectivo generado en la operación fue de 13.000 positivo. El efectivo al inicio del periodo fue 17.000 y al finalizar el periodo fue de 30.000. Análisis básico con 3 números, contabilidad básica. Pues yo no debía haberme endeudado tanto, más bien como que debía haber pagado esa financiación para no tener tanto gasto de interés. Porque ¿para qué si yo estoy arrancando con un efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo de 17.000? ¿Para qué voy a terminar con 30.000? Teniendo precisamente una financiación de 14.000 nuevos. Entonces,
¿Por qué puede ser? Muchísimas explicaciones. Vieron que parte de esa financiación fueron los 9.000 que nos dieron de capitalización. ¿Qué tiene previsto la empresa? ¿Qué tiene previsto la Junta Directiva, la Asamblea General? Pues lo saben ustedes, que son las personas que están pendientes de la empresa, que están pendientes de la Asamblea, que están pendientes de las actas de Junta y que entienden el negocio. Primer paso para trabajar en NIF, señores y señoras, señoritas, entender completamente la empresa. Si usted no entiende la empresa, usted es un tenedor de libros, usted no está yendo a lo que la NIF le está pidiendo, que es conocer completamente la operación de la empresa, sentarse a leer, organizar la información y entenderla perfectamente desde su parte operativa. ¿Qué es esto? Seguramente la empresa está capitalizando para hacer expansiones futuras y quieren hacer un crecimiento en algún mercado, ya sea local o nacional o internacional. Entonces, bueno, yo creo que esta es la información que quería transmitirles. Tienen que ser videos no tan largos, así que vamos a dejarlo ahí y les quedo debiendo análisis de flujo de efectivo para más adelante, digamos, para ver varios años y poder entender cómo una empresa en su curva, en su negocio en marcha, en qué años les puede ir bien, en qué años les puede ir no tan bien, en qué años les puede ir mal y cómo se refleja eso en una proyección a largo plazo. Así que eso se los quedo debiendo. En otro video se los voy a compartir y bueno, ahí estaremos avanzando en estos temas. Bueno, les agradezco mucho haber estado en contacto en este video y espero que les sirva mucho para sus actividades académicas. Como les digo, pues no es un video de la mayor complejidad, pero sí les va a servir para desarrollar un flujo de efectivo básico y con eso empezar a trabajar un flujo de efectivo mucho más elaborado. Tengan en cuenta siempre, por favor, que el flujo de efectivo debe arrancar cuadrado. ¿Cómo lo hacen? Arrancando con todas las variaciones, volcándolas al estado de flujos de efectivo. Una vez pongan todas las variaciones, él debe cuadrar. Si ustedes ponen la utilidad del ejercicio, ponen las variaciones en deudores, inventarios, proveedores, cuentas por pagar, obligaciones laborales, impuestos por pagar. Luego en la parte de inversión colocan los activos fijos. Luego en la parte de financiación colocan las partidas de patrimonio y las partidas de las obligaciones financieras. Necesariamente el estado de flujos de efectivo cuadra. ¿Qué quiere decir cuadrar? Arrancar con un saldo de efectivo y equivalentes más el incremento o disminución del efectivo del periodo. Tiene que llegar al saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo. El cuadra, tiene que cuadrar. ¿Dónde está la magia? Empezar a tocar cada una de las cuentas que vamos a trabajar. Provisiones, si las quito de la utilidad y las quito de las actividades de inversión, cuadra, porque la estoy quitando de dos partes al mismo tiempo. Si las provisiones las saco de deudores y las saco de las partidas que no afectan la utilidad del ejercicio, tiene que cuadrar. Si hago una venta de un activo, pues tengo que quitarlo de tres partes, tengo que quitarlo de los activos, tengo que quitarlo de las depreciaciones y de la utilidad que me afecta la utilidad del ejercicio. Si toco las tres partes al mismo tiempo, él me tiene que seguir cuadrando. Entonces mi invitación es a que no nos dé miedo hacer el estado de flujos de efectivo, que se guíen con el ejercicio que ya hicimos y que espero que les sirva. Y bueno, ir investigando, ir trabajando y si tienen alguna consulta, pues acuérdense de remitirse a la NIF 7 o a la sección 7 y poder cerrar este tema. Cualquier cosa, pues seguiremos colocando información de acuerdo a sus comentarios y de acuerdo a lo que vayamos hablando en los otros cursos. Que estén muy bien. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este video y espero que les haya servido. Hasta luego.